Sean bienvenidos al culto devocional del Templo Evangélico Alianza Vivir en Cristo. La enfermedad es algo que nos sucede a todas las personas. No importa la condición económica, social, la región geográfica donde viva, o peor aún, la edad. Y muchas veces tenemos una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué me sucede? Más aún si somos creyentes y le preguntamos a Dios: ¿por qué estoy enfermo si yo te he pedido que me sanes? Hoy día debemos entender, mis amados hermanos, cuáles son los requisitos para que Dios intervenga y responda a nuestra oración conforme a sus propósitos. Entendamos esto de propósitos. Dios tiene voluntad y quiere para nosotros lo mejor, pero lo mejor que Dios quiere para nosotros muchas veces o casi siempre no concuerda con nuestros sueños, nuestras aspiraciones. Permítame ponerle un ejemplo de la vida real. Un doctor muy famoso en Inglaterra, creyente ferviente, se decide a ser misionero, aunque su propósito personal era ponerse una clínica. Antes que él se vaya a las misiones, pasó por muchos problemas y tribulaciones, porque Dios quería de él un misionero, pero él quería ponerse una clínica. Siempre los propósitos de Dios están sobre los nuestros, y las enfermedades muchas veces son consecuencia a que nos oponemos a la voluntad de Dios. Veamos el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Libro de los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amados hermanos, la palabra que se traduce como pecado es errar en el blanco. Dios le tiene trazado un camino en cada aspecto de su vida, pero cuando usted yerra, cuando no acierta, usted está pecando porque está desobedeciendo a Dios. El pecado, resumidamente, es que usted le dice a Dios: no estoy de acuerdo contigo. Yo quiero hacer las cosas conforme a mi voluntad y no a la tuya. Y eso es un problema grave. ¿Por qué? Cuando usted compra una refrigeradora o un televisor, cualquier cosa eléctrica, tiene que leer el manual del usuario. Imagínense que compra un artefacto eléctrico de 220 voltios y lo conecta a 110 voltios. Obviamente va a haber desperfecto y daño, porque el que lo hizo el artefacto puso las reglas de uso, y eso es el pecado. ¿Quién nos hizo? Dios. Él nos hizo del polvo de la tierra. Y si usted tiene una duda de eso, lo invito a ver cualquier sepulcro después de 30, 40 años enterrado, a ver qué va a encontrar. Porque polvo eres y polvo te convertirás. Nadie se sabe de esa realidad. Y si usted conoce a un ateo, pídele la respuesta a esa realidad. Dios existe y nos recalca que somos de polvo. Como seres de polvo, seres finitos, cuando erramos, cuando no estamos en el blanco, ofendemos a Dios. Y eso fue lo que hizo Adán y Eva. Aparentemente el pecado de ellos fue inofensivo. Coger una fruta que me había prohibido. Adán y Eva no eran contrabandistas de drogas, ni tenían un prostíbulo, ni ningún pecado escandaloso. Pero para Dios toda ofensa es grave. Él es nuestro creador, nuestro hacedor. Como Adán y Eva no le obedecieron a Dios, entró la enfermedad y la muerte a todo el planeta. Escúcheme bien. Imagínese
que usted derrama un líquido sobre un papel y ese líquido mancha todo el papel y se corre. Así fue la desobediencia de Adán y Eva. Ellos desobedecieron y se rompió la línea de perfección que había en el mundo. Todo había armonía, no conocían la malicia, la maldad, no había enfermedad ni muerte. Se rompe esa línea de perfección y a lo que se desobedece a Dios, a todo el planeta, a toda la raza humana, llegó la enfermedad y como consecuencia la muerte. Por eso es que todos nos enfermamos, porque todos nos morimos. Días más, días menos, semanas más, semanas menos, años más, años menos. La muerte es la consecuencia de la desobediencia de nuestros padres primarios, originales, Adán y Eva. Pero también debemos recordar algo. Hay algo que no tiene nada que ver, entre comillas, con la muerte, pero es la causa fundamental. Veamos 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Amados hermanos, todos envejecemos. Ni bien un niño nace, empieza a envejecer. Sí, las células empiezan a deteriorarse. Entonces, usted me puede decir que come muy saludablemente, que hace ejercicio, que usted no trasnocha, que a usted le pesan la comida por gramos y todo come vegetales, igual va a envejecer. Y cuando usted envejece, sus órganos y sus tejidos se enferman. Permítame ponerlo bien. Hay dos tipos de hipertensión. La hipertensión, que es por la acumulación de grasa en sus arterias, porque usted no hace ejercicio, no se alimenta saludablemente, y la hipertensión producida por la edad, porque las paredes se engrosan, porque ya se está envejeciendo. El hombre exterior se va a desgastar, haga lo que haga. Cuando usted lleva una vida saludable, va a retardar un poco ese envejecimiento, pero no lo puede evitar. Y amigo y hermano que me escucha, con el envejecimiento sobran, y escúcheme bien lo que le digo, sobran las enfermedades. Ve a la mesa de dormir o lo que usa un anciano para dormir y verá un montón de pastillas, que la presión, que el corazón, que la artritis, que la diabetes, que el cáncer. Lo que más sobra son remedios. Y si usted no lleva una vida saludable, con ejercicio, alimentación, peor. Eso parece farmacia. Porque el hombre interior se tiene que desgastar. Pero usted, el creyente que asiste normalmente a los cultos, que canta alabanzas, que obedece a Dios, que vive conforme a su palabra, se va renovando en su hombre interior. Y consecuencia de esto, usted se hace sabio. Le aclaro. Muchas veces respondemos conforme a nuestros instintos. Ofendemos, gritamos, nos vamos de golpe. Pero cuando usted se somete a la Biblia, va a transformarse. Cogió un dinero importante. No hay un enfermo, lo voy a ayudar. Porque está escuchando la Biblia. Se está haciendo sabio. Este señor me ofendió. Voy a orar por él. Ya no le voy a caer a golpes, porque Dios está obrando en mi corazón. Y yo no voy a responderle de igual manera, sino voy a pedir a esa persona que me ofendió que Dios la bendiga. Entonces, el hombre exterior se desgasta, el hombre interior se hace sabio, va evolucionando hacia un ser espiritual. Teniendo claro que la enfermedad es porque nuestros padres originales desobedecieron a Dios
y que el hombre exterior haga lo que haga, se va a envejecer, vamos a ver qué debemos hacer para que Dios escuche nuestra oración cuando estamos enfermos. Y vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 59, del 1 al 4, uno de mis textos favoritos. Isaías 59, del 1 al 4. Presten mucha atención, por favor. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios producen mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, consiguen maldades y dan a luz iniquidad. Prestemos mucha atención, por favor. Este es un texto del Antiguo Testamento. Se calcula que fue escrito 700 años antes de Jesús por el libro del profeta Isaías. Sabemos por la historia y por la Biblia que Isaías era un hombre muy culto, que murió muy pero muy viejo. ¿Por qué recalco que murió muy viejo? Porque fue un hombre lleno de salud. Su tataranieto lo mata aserrado. El rey Manasés lo hace aserrar porque le decía a su descendiente que era pecador. Este hombre lleno de salud nos recuerda lo que ha dicho Dios. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios no es que su brazo se ha encogido para no sanarte, y no es que no ha escuchado tu oración. Hay un problema. Nuestras iniquidades, nuestros pecados han hecho división entre nosotros y Dios. Entonces, ahora entendemos. Estamos orando y Dios nos responde. Un momento. ¿Ya te pusiste a cuentas con Dios? ¿Ya le pediste a Dios perdón por los pecados? ¿Ya te reconciliaste con Dios? Y pedir perdón no solo es llorar. ¿Sabes qué? Amigo, yo te ofendí. No lo vuelvo a hacer. ¿Sabes que yo te insulté? ¿Sabes que no te había pagado? Pero te voy a empezar a pagar hoy desde el día. Te voy a pagar tanto semanal. Nosotros no podemos acercarnos a Dios si estamos obrando mal. Y quiero recalcar un pecado muy común. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Imagínate, tú eres creyente y la iglesia levanta una ofrenda especial para un enfermo. No puedo, no tengo plata. Me voy a tomar un helado esta noche. ¿Qué pasó? Si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Entonces, nuestros pecados han hecho división entre nosotros y Dios. Cuando usted va a pedir por la salud de papá, por la salud de mamá, por su salud, por la de su hijo, de su sobrino, primero debe pedir perdón a Dios y reconciliarse con todos los hermanos, amigos, conocidos que usted haya ofendido. Porque si no, hay una división gigantesca. Le recuerda Dios al Israel de aquellos días: vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios producen mentira, habla maldad vuestra lengua. Muy sueltos de lengua nosotros hablamos, ofendemos e insultamos, inclusive por cosas triviales como el deporte o la política. Amados hermanos, cuidado lo que habla, cuidado va a estar ofendiendo. Dios no lo va a perdonar. Segundo,
Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, recalcó que los pecados están determinados por la intención. Antes de nuestro Señor Jesucristo, el pecado de adulterio era cuando un hombre y una mujer casados con otras personas tenían sexo. Cuando llega el Señor Jesucristo y te dice, con que tú la mires con deseo, ya pecaste. El Señor juzga tu intención. Antes de nuestro Señor Jesucristo, asesino era el que mataba. Con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, si tú le dices a alguien, me caes mal, eres tenido por asesino por Dios. Cuidado las intenciones. Cuando nos venimos a poner a cuentas con Dios, es lo que pensamos, lo que sentimos. Es duro quizás si hemos sido ofendidos, pero si nosotros no perdonamos, Dios jamás nos va a perdonar. Y tener enemistad con Dios, eso sí es un problema grave. ¿Por qué? Porque el momento que tú le pides a Dios perdón, le pides a tu prójimo perdón, la mano del Señor se estira para bendecir y su oído se inclina para oírte. El día de hoy tuvimos un ayuno con un solo propósito: pedirle perdón a Dios. Hemos ofendido mucho a Dios. No hay fidelidad en su pueblo. Y pidiéndole perdón a Dios, ahí sí presentamos nuestras peticiones. No confíe en el hombre. No confíe siquiera en el médico. Y le explico por qué. Sale la resonancia magnética, sale la tomografía, la radiografía, y es verdad todo lo que dicen los doctores. Ellos no mienten. Es lo que están viendo. Pero esa es la voz del hombre. Falta escuchar la voz de Dios. Y quien tiene la última palabra es Dios. Todos conocemos casos de no sé cómo pasó, no sé cómo se salvó. Es increíble. Una vez me decía un médico, es imposible que eso haya sucedido. Pero el que tiene el veredicto de la vida y la muerte es el Todopoderoso. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad o mentira? Dios es el que decide, y usted lo que debe hacer es ponerse a cuentas con los hombres, a cuentas con Dios, refrenar su lengua para no ofender, refrenar sus intenciones, y la mano del Señor se va a extender y el oído del Señor se va a inclinar. Veamos el Evangelio de Lucas, capítulo 5, del 17 al 21. Evangelio de Lucas, capítulo 5, del 17 al 21. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esta historia siempre se la usa para hablar de los amigos. Imagínense al Señor Jesús y mucha gente rodeándolo. Y 4 amigos, creyentes, muy creyentes, que pensaron en su corazón: si tan solo el Señor Jesús lo tocara, sería sano. Y estos amigos lo cargan, se suben por el techo, abren el techo, que en ese tiempo era de paja, y lo descienden para el Señor Jesús lo pueda sanar. Y aquí vemos la fe de 4 personas que creyeron que Jesús podía sanar. Y cuando usted tiene un enfermo, ¿cree que Jesús lo puede sanar? ¿Usted cree que el Señor puede hacerlo? Segundo punto importante de esta historia: para que el Señor nos sane,
primero le pidió perdón por sus pecados. Perdón, Jesús lo perdonó. Mientras usted permanezca en el pecado, el Señor no lo va a sanar. Ahí la fe no fue del enfermo, fue de sus seres queridos que creyeron que Jesús podía hacerlo. Pero también, mis queridos hermanos, está que debemos pedirle perdón al Señor. Lo más probable que este señor en su corazón, el enfermo, ya le haya pedido perdón a Jesús. Porque Jesús ni bien lo vio. Él que conoce todo le dijo: tus pecados te son perdonados. Y llegó la maravillosa sanidad divina. Porque es fundamental que el Señor sea el que nos toque. Recuerden, Dios tiene la última palabra. Veamos el Salmo 139, del 23 al 24. Salmo 139, del 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amados hermanos, evitemos problemas. ¿Y cómo yo le digo evitar problemas? Si usted de manera diaria le pide a Dios que lo examine. Señor, mira qué he dicho el día de ayer, qué he pensado. Muchas veces vivimos tan aprisa que ni nos acordamos que ofendimos al esposo, a la esposa, a los hijos, por hablar de manera rápida, por la carrera de todos los días. Examíname, Dios, conoce mi corazón y pruébame si hay pecado, conoce mis pensamientos. La enfermedad va a llegar y eso nos llega a todos, pero lo importante es estar en comunión con el Señor. Cuando usted está en comunión con el Señor, se abren las puertas, todo se coordina para que usted obtenga la victoria, porque usted tiene una vida agradable a Dios. Examíname, oh Dios, pruébame y conoce mis pensamientos, y el Señor lo va a perdonar, le va a conceder la salud suya y la de su ser querido, y se va a restablecer su comunión con el Señor. Pero ¿qué sucede después que ha sido sanado? Y es ahí donde fallan muchas personas. Ay, Señor, si tú me sanas, voy a hacer esto o aquello. Y después de ser sanado, no existe Dios. Recordemos qué pasó en Guayaquil del Ecuador. La alcaldesa anterior llamaba a ayuno y oración para que Dios salve al Ecuador del COVID. ¿Y qué pasó después que Dios salvó al Ecuador del COVID? Se olvidaron de Dios. ¿Qué hacer después que el Señor lo sana? Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 8, del 1 al 4. Evangelio de Mateo, capítulo 8, del 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero. Se limpió. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ello. Aquí hay mucha gente y un leproso se postra ante Jesús. ¿Te has postrado ya ante Dios? Una vez que te has postrado ante Dios por esa sanidad, el Señor lo tocó, lo perdonó, lo limpió. Y Jesús le dice: mira, ándate directo al templo y preséntate al sacerdote. No le dijo: anda a tu casa, vaya, preséntese al templo y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ello. Cuando tú dices ante el pueblo de Dios: Dios me sanó, yo hoy día le doy las gracias y testifico
que solo Él me pudo sanar. Y esta ofrenda es en acción de gracias. Debemos ser agradecidos con Dios. Y entendamos algo, Dios no necesita dinero, Él no, pero las personas pobres sí. Dios no necesita dinero, pero cuando tenemos un hermano enfermo, nosotros los creyentes tenemos que decirle, aquí está nuestra ayuda. Y para eso se usa la ofrenda. Por eso es fundamental. Imagínese usted que le está pidiendo a Dios porque le sane a un ser querido. Y cuando usted fue sanado, Dios lo ofrenda. ¿Por qué? El mundo es redondo. Ahorita el otro está enfermo, mañana puede ser usted. Usted debe dar el testimonio en la casa de Dios y presentar la ofrenda que ordenó el Señor. Pero ¿para qué Dios lo sanó? Quizás es una pregunta que muchos tenemos. Veamos 2 Timoteo capítulo 1 versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dios lo sanó para que usted dé testimonio, para que diga, Dios me sanó, no el hombre, para que usted levante al afligido. El día de hoy hay muchas personas afligidas por la enfermedad, pero cuando escucha al que fue sanado por Dios, Dios me sanó. Dios puede hacerlo, mis amados hermanos. Dios puede hacerlo. Por tanto, dé testimonio, sea agradecido con Dios y reconozca que Él es el sanador. ¿Qué podemos resumir en este día? Que todos nos enfermamos, consecuencia del pecado original de Adán y Eva. Que el pecado que es cuando no acertamos en el blanco, cuando no obedecemos la palabra de Dios. La enfermedad es para todos. No respeta edad, no respeta posición económica, no respeta nada. Y si no se enferma ahora, recuerden que va a envejecer, porque el hombre exterior envejece y llegan las enfermedades. Si usted practica una vida de ejercicio, una vida saludable, va a retardar la vejez, pero no la va a evitar. Que cuando usted es creyente, su hombre interior va a renovarse porque se transforma en sabio al obedecer la ley de Dios. ¿Qué hacer para obtener la sanidad divina, para obtener que Dios intervenga? Pidamos perdón por nuestros pecados, reconciliémonos, no ofendamos, refrenemos nuestra lengua, refrenemos nuestras intenciones y estemos a cuentas con Dios. Dios puede tocarlo como lo hizo al leproso y decir tan solo, quiero ser limpio, pero para eso debe estar a cuentas con Dios y el Señor debe perdonarlo. Y una vez que haya recibido la sanidad divina, preséntese y con su ofrenda para poder ayudar a los que necesitan. No se avergüence de dar testimonio de Dios. Y yo este día te recuerdo en el nombre del Señor que su brazo no se ha cortado ni su oído se ha encogido. Clama a Dios poniéndote a cuenta con el Señor. Amén, hermano. Dios lo bendiga y la gloria sea para el Señor.